no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo de... Sí, te jodan. Por el ejemplo de tu hijo alguna vez... No la estoy viendo, che. ¿Vos la ves? No la ven. Yo no la veo para nada, ¿no? No la ven. Yo tampoco, pero ¿alguien la ve? No la ven. ¿Y si hacemos un programa? Y no sé, ¿hiciste radio alguna vez? Y algunas columnas que me corren porque lo hago muy larga. ¿Y si traemos invitados? Invitados, análisis de la actualidad. No la ven. Vecinos, que dejen sus inquietudes y que nos cuenten sus experiencias. Y análisis de noticias, que no quede solamente en la información, sino de volcarlo a lo concreto y en lo que pasa acá en el coche. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. Bienvenidos a No la ven, 12º episodio, más barato por docena, podríamos decir. La 12. La 12, acá hay algunos representantes del equipo de la Ribera. Un programa especial porque volvimos a estar al aire, en cualquier formato, por la antena, por la radio tradicional, nos pueden estar escuchando. Además por la página de internet, está habilitado. Pero también especial porque vamos a hablar de los primeros 6 meses del gobierno nacional, del gobierno de Javier Milei, el Javo. Para los que decían que no íbamos a llegar, vieron cómo se llegó. Muchas cosas decían que no iba a llegar, que no iba a hacer lo que dice que dijo que iba a decir, y bueno, y lo... El tipo está algo viene haciendo, y vamos a ver qué está haciendo, ¿no? Vamos a analizar un poco, desmenuzar esas medidas. Vamos a tener una charla con Claudio Lozano, un economista con una visión crítica de la situación actual, y muy rica para poder compartirla en la segunda mitad del programa. Bienvenido Martín, bienvenido Paco. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bienvenidos a toda la audiencia, nuevamente en el aire de la ciudad. Eso es una buena noticia. Durante los episodios anteriores hemos salido solamente en el streaming, no estábamos al aire. Es un buen momento para recordar entonces los medios de comunicación, que es el WhatsApp 498047. Ahora sí podrían mandarnos los mensajes, los vamos a tener esa comunicación con los oyentes en tiempo real, digamos. Y también quiero recordar que todos los episodios anteriores los encuentran en la página de la FM Cooperativa, los encuentran en YouTube también, en el canal de Maximiliano Cantoni, están todos los episodios subidos. También en Spotify también están. Y en Spotify, en la cuenta de Paco. Mi nombre, Pablo Emanuel Taboada. Bien. Vamos a ver si lo unificamos en algún momento. Vamos a tratar, pero bueno, lo que hasta este momento, esta prueba piloto que no la ven, este modelo 2024, está con este formato. Si funciona, seguirá. Si no, veremos. Llegamos nosotros a los 12 episodios, tratando la temática, digamos, nacional, aplicada un poco a la actualidad local. Y bueno, está mal que uno lo diga, pero hemos realizado episodios realmente muy muy buenos que han tenido una muy buena devolución, una muy buena crítica, así que invitamos a todos los que lo quisieran escuchar nuevamente, los encuentran en esas plataformas que mencionamos. Podríamos hacer una competencia, a ver quién dura más, si Milei o este programa. Vamos a tratar de durar un poquito más. Bueno, como no la vemos, arrancamos, ¿no? Un gobierno 6 meses que empezó con quinta fondo, ¿no? Con muchas medidas. Al principio, nada dubitativo. Un proceso con una mega devaluación que arrancó, que no se acuerdan con Caputo allá en los primeros días de diciembre, desregularización de todos los precios, ¿no? De los servicios, combustibles. Bueno, el poder adquisitivo por el piso, la motosierra como emblema, ¿no? La licuadora. En su momento primero decían que venían por la dolarización, después por la competencia de monedas, después que iban a levantar el cepo, lo levantan, no, si no tiene los dólares, eliminar el Banco Central. Un montón de medidas que no se implementaron el 100%, por suerte, podemos decirlo, pero bueno, que sí plantean un nivel de daño, de mi punto de vista, ¿no? De la estructura productiva. El gobierno plantea de un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Esa luz al final del túnel, los brotes verdes que también Milei y Macri en su momento planteaban, ¿no? Que ya se va a ver los esfuerzos, a partir de este esfuerzo, cierta forma de crecimiento.
no la vemos tampoco, ¿no? Por ese lado. Es muy similar, digamos, lo que está planteando Milei en este momento, digamos, con el esfuerzo que la sociedad en su conjunto debía realizar, a un discurso que tuvo Macri en una parte de su gobierno, no recuerdo si fue después del primer año, qué sé yo, como que él decía que la mejor parte ya estaba por venir, el segundo semestre. El segundo semestre, sí. Él lo llamaba así. Y nosotros estamos como viviendo un relanzamiento, digamos, actualmente del gobierno de Milei, con algunos cambios en el gabinete, algunos cambios, sí, en el rumbo económico claramente marcados. Yo entiendo que ahora, a partir de la aprobación de la ley base, quizá puedan, como que el rumbo económico sí cambie un poquito, se vean aceleradas algunos índices, algunas cuestiones. Pero bueno, claramente en lo que tiene que ver con la economía, digamos, real, con las situaciones que nosotros como habitantes padecemos a diario, y haciendo un poco honor al nombre del programa, no la vemos. Claramente no la vemos y es muy difícil encontrar en el sector de la sociedad alguna persona que pasados estos 6 meses se encuentre un poco mejor, digamos, a cómo estaba antes, ¿no? Sí. Esto planteado desde el punto de vista de la economía real, ¿no? Porque también en cómo íbamos a plantear estos 6 meses de Milei, en la charla que tuvimos previamente, me parece que plantearlo así también está bueno, decir, bueno, hay como una economía real que nos sucede y que nos involucra a todos, y otro sector que sí claramente se ha visto muy beneficiado, ¿no? Que, digamos, los ganadores de este modelo, de estos, por lo menos de estos primeros 6 meses. Uh-huh. Sí, hago referencia por ahí al sector empresarial y a ese sector que se ha visto beneficiado claramente. Sí, un sector del sector empresarial, para la redundancia, porque no hay parte del sector empresarial que ha sido muy perjudicado por este gobierno, pymes, por ejemplo, el sector de la construcción, actividad industrial en general, y después tenés otras actividades que han sido muy beneficiadas. Ahora, hay datos fácticos donde sube la pobreza, sube el desempleo. Hay datos que no le dan bien a Milei. Él también dice, che, vengo a hacer el ajuste más grande de la historia, ¿no? Y no es como decía por ahí Macri, como te escuchás que Macri arranca diciendo, bueno, vamos a ver la luz al final del túnel. El tipo está diciendo, yo hago el ajuste más grande de la historia, que esto es lo que nos va a salvar y qué sé yo, pero dice, voy a hacer este ajuste, ¿no? Él lo dice orgulloso. Sí, me parece que viene a reestructurar, ¿no? la matriz productiva. A ver, los 90 fue un hito importante en la economía nacional, en la estructura socioeconómica, social, que hoy vemos todavía los prejuicios, ¿no? O las marcas que fueron dejando, y viene como una lógica neoliberal, o no sé cómo se plantea él hoy en este momento, pero a que esta matriz productiva sea más regresiva, de que se concentre más la economía en la industria nacional, que la gran cúpula, ¿no? Las corporaciones sean las que terminen como absorbiendo y fomentando la inversión extranjera, ¿no? Como esta cuestión de abrirse al mundo, romper esta relación capital-trabajo, ¿no? De que los grandes perjudicados hoy por este modelo, por esta toma de decisiones que fueron tomándose, es el sector asalariado, los trabajadores, los jubilados, ¿no? La pequeña empresa, como planteaba bien Paco. Y bueno, los que están siendo beneficiados es estas corporaciones, sector farmacéutico, estamos hablando también de las generadoras de energías, estamos hablando del petróleo, gas, actividad financiera, claramente, que nunca dejó de estar ganando. Y me parece que está bueno ir como repasando hito por hito, o situaciones que fueron, ¿no? Que fueron marcando este camino. Y una cuestión es el DNU 70, ¿no? Si recordamos que fue junto con la ley bases, ¿no? Las primeras 2 medidas que se toman. El DNU aún vigente, la parte laboral es la que está por la justicia frenada, pero el resto está vigente. Tuvo medio rechazo en diputados, creo, o en una de las cámaras fue el que tuvo el rechazo, y falta todavía para tirarlo para atrás, o para que no tenga vigencia en la otra cámara. Y ahora lo que tuvo es esta ley que le costó mucho que salga, es la primera ley que saca, que es la ley bases, ¿no? Que se plantea, ley ómnibus en su momento, con 600 artículos que ahora terminaron en 200 y pico.
Quizás muchos de los artículos que fueron sacándose fueron los que no eran tan relevantes para el modelo económico, ¿no? Para su postura central, ¿no? Que no se negociaba, que lo planteaba. Tuvo que negociar mucho también, pero quedó mucho también de ese proyecto inicial, ¿no? De refundacional de la Argentina, como él la plantea. Y bueno, me parece que podemos entrarle un poco a la ley bases. Podemos entrarle también a algunos de los indicadores, ¿no? Una de las cuestiones que se habló ahora en estos días, también la semana pasada, fue la inflación, ¿no? Como venimos de un proceso de inflación muy alta desde diciembre hasta la fecha. En estos 4 meses, en estos 6 meses, ¿no? Estamos hablando de un 110% de inflación en medio año, muy alto, ¿no? Acumulado. Y toman como un logro, como una bandera, el 4,2 que dio ahora en mayo, ¿no? En el último mes, que es la más baja desde enero del 2022, ¿no? Es cierta bajón. Sí, cierto logro en ese sentido, si lo tomamos así, en crudo, digamos. Claro, pero es altísima a nivel mundial, es la inflación más alta, una de las más altas a nivel mundial, es muy alta en relación al contexto histórico, es muy alta si sumamos los 110 de los primeros 6 meses, y en base a qué logró de bajarlo de 25 de diciembre a un 4, este proceso de desinflación estrepitoso, marcado, que muchas veces se veía como muy difícil, así por la inflación inercial, ¿no? De cómo van los precios, bajarlo en seco. La explicación es porque hay un freno, una crisis económica, productiva, de consumo muy grande, que hace que no se puedan convalidar esos precios que inercialmente tendrían, ¿no? Que también queda contenido, ¿no? En muchos sentidos, como quedó contenido los aumentos de los servicios. Cuando hablamos de la energía, ¿no? Que los que ya se estaba planteando para hacerlo en el mes anterior, se tuvo que frenar porque también espiralizaba el proceso inflacionario, ¿no? En vez de ser este 4,2, iba a estar arriba de 5, y se retrasaron esos aumentos para que de un número mejor, ¿no? Pero si quieren dolarizar estos servicios, como lo están dolarizados, ¿no? Es un proceso que se patea para adelante, no es que no se está... Claro, eso va por ahí a terminar con la baja de la inflación. Además de que el campo... Igualmente, perdón, pero no Sí. es lo que se prevé para el mes próximo. No, el mes digamos. próximo son todas especulaciones, ¿no? Pero se prevé que va a dejar de caer la inflación. Además, sectores del campo, cuando devalúa Caputo en diciembre del año pasado, desde ahí empieza una apreciación del dólar, porque es menor la devaluación que la inflación. Recordemos que el proceso de evaluación es 2% mensual. Es la regla que puso el gobierno, es que se devaluó un 125, 120 y pico en diciembre, una devaluación abrupta, y después mes a mes, digo, en 2%. Si vamos acumulando estos primeros 6 meses, la devaluación está arriba del 150% de lo previo del gobierno, ¿no? Y la inflación está en un 110, entonces como que cada vez la inflación va comiendo esa devaluación, ¿no? Exactamente. Bueno, en los sectores del campo ya dijeron, el dólar no está tan beneficioso para nosotros, para las exportaciones. Por eso se está exportando, teniendo una cosecha mucho mejor que la sequía del año pasado. Vos tenés que se está liquidando poco. Están esperando que devalúe. A su vez, el Fondo Monetario Internacional te está diciendo, tenés que devaluar. Si se devalúa, efectivamente, eso pasa inflación. Eso pasó históricamente en Argentina. Cuando se devalúa, pasa precios. Entonces hay que ver hasta dónde sigue cayendo la inflación. Sí, una de las anclas del modelo, primero, es el atraso de los salarios, ¿no? Cómo está funcionando es por el ancla de los salarios. Y la otra ancla que tiene este modelo es el tipo de cambio estable, ¿no? Que eso, en cierto momento, con esa estabilidad, generaría que se reactive la actividad económica. Ese dentro del modelo que plantea el gobierno nacional. Discúlpame, planteado la inflación, entonces, como eje temático para estos 6 meses de gobierno del presidente, de Javier Milei, podemos decir claramente que no ha sido un logro en materia inflacionaria, digamos. O sea, no si imaginamos lo que Milei dice y celebra,
nombrándolo a Caputo como el mejor ministro de el mejor ministro de Economía de toda la historia de la Argentina, porque frenó un proceso que iba a llegar al 15.000%, una cuestión totalmente, digamos, que no sabemos si iba a suceder o no, porque no hay un dato relevante, Max, de la realidad que, digamos, esa espiral al que vos mencionás recién, o sea, no hay como un dato certero de que se iba a llegar a esos índices y que se evitó un proceso de hiperinflación. Si ese es el logro del gobierno en materia de inflación, me parece que es muy poco, digamos. Sí, me parece que había un proceso de corrección de precios relativos, ¿no? Es decir, bueno, del valor de los bienes, no nada, es muy económico, pero me parece que hubo cierta corrección, en ese hay que darle como cierta validez a darle más racionalidad a lo que vale una cosa comparada con otra. Pero me parece que es corto, como tenerlo como el objetivo en sí, ¿no? Es decir, bueno, que la luz no valga lo mismo que un par de zapatillas, ¿no? Me parece que en esas cosas pudo haber cierta corrección, pero también hay que medirlo en relación al salario, ¿no? Si lo vemos en relación a lo que se podía adquirir un trabajador de la canasta de bienes, quedó muy atrás, ¿no? Entonces, ese proceso inflacionario carcome el poder adquisitivo. Es que es también lo que quiso el gobierno, ¿no? No es que jugó a favor de los trabajadores, y claramente está jugando en contra de eso, es recomponer la tasa de ganancia de estas grandes corporaciones, es destruir la industria nacional, es destruir la pequeña y mediana industria, y lo tiene como objetivo. Nos guste o no nos guste, de nuestro punto de vista, es algo que es totalmente regresivo y en contra de un país más justo que lo queremos ver, ¿no? Esa es el ancla de cómo quiere reconstruir, ¿no? Y que salir siempre se hablaba, ¿no?, de salir de la pandemia mejor. Bueno, salir de Milei lo que plantea es salir con una estructura más latinoamericanizada, ¿no? Con niveles de precarización laboral, ¿no? La ley Bases también atiende a eso, a precarizar a más mercado informal, ¿no? De que en Latinoamérica el mercado informal es más amplio que en lo que es en la Argentina actualmente, y lo que plantea es que de los niveles de un 30 y pico % que veníamos de mercado informal en negro, sin derechos, esos son índices que van aumentando, ¿no? Y hoy estamos en un 36-40%. Sí, con la ley de bases también eliminás las sanciones al trabajo en negro, das la carátula de trabajador colaborador hasta 5 empleados que los puede tener como autónomos y no en relación de dependencia. O sea, se favorece también el empleo en negro, que ya venía, digamos, de gobiernos anteriores, venía con malos índices. Sí, hay algo que estaría bueno después charlarlo con el entrevistado, que es quiénes fueron estos ganadores y perdedores, y los perdedores claramente fueron los trabajadores, con el salario de los trabajadores estando de noviembre hasta ahora un 12% abajo, el salario mínimo también estando destruido, las jubilaciones también estando en estos meses un 10% abajo, como fueron... ahí fue el ajuste, ¿no? Las jubilaciones, este superávit fiscal que muchas veces se vanaglorea, ¿no? De que se logró tener el ajuste más grande de la historia y... Bueno, parte de ese ajuste es la obra pública, donde donde el tipo dice, bueno, vamos a dejar de invertir en obra pública en todo el país. Deja de invertir, por ejemplo, en el gasoducto del norte, que le faltaban 50 millones de dólares para terminarlo y para que se pueda digamos, revertir hacia el norte y que se le pueda dar gas al norte. Cuando se adelanta el invierno, empieza a hacer frío ya en mayo, se empieza a quedar sin gas la Argentina, y por no invertir esos 50 millones, terminaste trayendo 12 buques de gas natural licuado, más uno que le pedís a Brasil, con el que estaba peleado, y terminás gastando 10 veces más de lo que te ahorraste. O sea que la política solamente de sostener el superávit fiscal, lo que te hace es terminás perdiendo plata. Uh-huh. Sí, y esto también, cuando se aprobó en diputados la semana pasada, la actualización de las jubilaciones, ¿no? Reconocerle un 8% más de la fórmula que se estaba aprobando ahora.
plantea que eso tiraría abajo todo el ajuste, todo el esfuerzo que se hizo durante este tiempo, y reconociendo que el ajuste se hizo sobre los jubilados, ¿no? Y que es tan precario que un aumento de solamente un 8% de los jubilados haría que todo eso se vendría abajo, ¿no? Todo ese esfuerzo que plantea y el superávit que se logró en estos 6 meses, ¿no? Me parece que son cuestiones que el gobierno, no sé si es porque lo sobreestima, ¿no? O arma algo grandilocuente para después vetarlo como lo quiera hacer, si llega a salir, o es real que sería más preocupante que solamente el superávit está basado en eso. Claramente no podemos obviar la particularidad o la particular relación que tiene justamente con el sector político, ¿no? Con los políticos en particular. La relación que tiene con los gobernadores y la relación que tiene con los dirigentes del Congreso, digamos, diputados, senadores, a los cuales se ha cansado de maltratarlos, de mencionarlos de ratas, con cualquier adjetivo descalificativo. Y bueno, y con los gobernadores lo mismo, con el manejo de las de los pases de plata, de las no le transfiere las transferencias discrecionales a las provincias. Y no tan discrecionales tampoco, como frenó en seco la obra. Y no es algo nuevo tampoco, me parece. También como recordar que el menemismo también tuvo la misma lógica de disciplinamiento de los gobernadores, con la misma, ¿no? De manejarle la caja, y me parece que ahí copia mucho el modelo de los 90. Exactamente. Bueno, eso se redujo, digamos, o lo podemos sintetizar en esta creación o llamado al famoso Pacto de Mayo, ¿no? Que tampoco se dio, digamos, que no se pudo dar, que se pospuso al 9 de julio. Al 9 de julio, y que veremos qué resolución tiene. Digamos que es un presidente con un trato bastante particular hacia sus colegas, digamos, dirigentes. Lo mismo con el periodismo, ¿no? Con el periodismo. Es igual, el maltrato y el manejo de redes, ¿no? A veces es muy, muy fuerte como llevado a la vida real, ¿no? Algo que era en lo digital, a lo real, caer en medio de una conferencia de prensa y sobrar a los periodistas, me parece. En las últimas declaraciones que tuvo, no hace en los últimos días, manifestándose como el peor enemigo del Estado, que él mismo, digamos, regentea. O sea, hay una serie de contradicciones ahí que hay también es muy curioso, ¿no? un análisis de lo que él piensa sobre el Estado, porque cuando él dice soy un topo que voy a destruir el Estado, él no solamente está hablando del Estado, soy un topo que voy a destruir la nación, porque él no cree en los países. Sí. Eso es la idea que tiene él, es de seres humanos que solamente son individuos sobre todo manejados por el capital, sin países, sin identidad. Esa es la idea que tiene él. Cuando él dice voy a destruir el Estado, voy a destruir la nación. Sí, el anarcocapitalismo, ¿no? Esto del individualismo al extremo que plantea, con estos 4 perros, ¿no? Que tiene, con nombres de economistas de la escuela austríaca y demás, ¿no? Plantean toda esta cuestión que es tan burdo, lo pasa de lo académico, un modelo, y él lo plantea como algo para llevarlo a la práctica en una economía real como la nuestra, y es muy fuerte como algo abstracto o modélico quieren implementarlo y la choca con una realidad que no está pensada en ese plano. No la ven. Un programa de actualidad con el foco en la economía y en la ciudad. Bueno, volvemos a No la ven, este programa especial que estamos evaluando o charlando sobre los primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei. Tenemos el gusto de poder entrevistar a Claudio Lozano, economista, fue director del Banco de la Nación Argentina entre el 2020 y 2022, diputado también nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el 2003 al 2015, referente del Partido Unidad Popular, ¿no? Y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, también de la CTA. Claudio, ¿estás del otro lado? ¿Te presenté bien? Me presentaste muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por convocarme. Bueno, queríamos charlar con vos por estos primeros 6 meses. ¿Cuál es tu impresión desde tu ámbito, ¿no? De lo que puedes evaluar? Estuvimos charlando también sobre unos trabajos del instituto que fueron presentados en estos días, y bueno, queríamos saber, ¿no?, bien tu opinión sobre este gobierno tan atípico que tenemos. Mirá, me parece que lo primero es caracterizar adecuadamente que estamos frente a un gobierno
que tiene una estrategia de destrucción de las condiciones de vida del pueblo argentino, que esto se ha plasmado en un proceso en estos 6 meses de demolición prácticamente de los ingresos de la mayor parte de la población, que han caído entre un 20 y un 40% según las franjas sociales que uno quiera tomar, de trabajadores registrados, no registrados, dependientes de planes, etcétera, etcétera. Derrumbe de los ingresos que, acompañado de un proceso de ajuste del gasto público expresado en despidos por un lado y en reducción de gastos en prácticamente todos los conceptos que integran el gasto público, menos el del pago de la deuda, y que por cierto no hace otra cosa que profundizar un cuadro de caída monumental de la actividad económica, que tiene prácticamente correlato casi en algunos sectores con los deterioros que se vivieron en la pandemia, y que genera un cuadro creciente de despidos y desempleo que acompaña a esta demolición de los ingresos. En ese proceso lo que tenemos también es un gobierno abierto a poner el conjunto de los recursos naturales y los bienes primarios de la Argentina, que en el marco de lo que se aprobó recientemente de la ley base, digamos, más bien lo que hay es una apertura a un proceso de saqueo de estos recursos, y por último una estrategia que, con este componente tan singular que habla del anarquismo del presidente de la Nación, lo que hay sí es una estrategia que contiene elementos de disolución nacional. Es un proyecto sumamente retrógrado, retardatario, un proyecto que está generando niveles de sufrimiento social que se materializan en el crecimiento significativo de la pobreza y de la indigencia, del hambre, en nuestro país. Prácticamente digamos, pasamos de aproximadamente 19 millones de pobres a casi 25 millones, o sea, hay 6 millones de pobres más que los que había al momento que asumió Milei, y hemos pasado de 6 millones de pobres, mejor dicho, de indigentes, a cerca de 8 millones de personas pasando hambre en la Argentina. Me parece que estos son los rasgos distintivos de esta experiencia. Una experiencia que por lo tanto tiene, por un lado, por las políticas que se aplican, situaciones de desequilibrio y de crisis que se expresan en niveles de endeudamiento crecientes, en un ajuste fiscal que es muy difícil de sostener en el tiempo, con una dificultad de tener las reservas necesarias para garantizar todos los vencimientos que la Argentina tiene que tener, y por supuesto en este contexto una situación social y política muy difícil de gobernar, que se expresa en el hecho objetivo de un proceso de cuestionamiento y movilización social que se ha vivido en estos 6 meses y que ha tenido su broche, digamos, en la discusión parlamentaria de la ley de bases, la movilización y la escalada represiva desatada por el gobierno con 34 detenidos. Claro. Lo que hay que decir acá es que el gobierno llegó al momento de la discusión de la ley base en el Parlamento en el marco de una crisis política y económica importante, y que en todo caso la aprobación de la ley base le ha permitido poner un parche bastante agujereado a esa crisis, porque por un lado esto, digamos, lo que se aprobó no resuelve los problemas que tiene el modelo económico que impulsan ellos. Acá buena parte de las dificultades para sostener el ajuste fiscal no se han resuelto con la aprobación de la ley, porque el paquete fiscal no fue aprobado. El RIGI, que es el llamado a las inversiones, dándoles absolutamente todo a cambio de casi nada, ha tenido modificaciones que no hace que sea tan atractivo como en todo caso se presentaba en un comienzo. Y al mismo tiempo el no haber podido aprobar el paquete fiscal que incluía
el aumento y volver a ubicar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y bajar la alícuota de bienes personales, le está afectando por un lado las cuentas públicas para poder darle algunos recursos a las provincias y al mismo tiempo le está afectando la posibilidad del blanqueo, porque el blanqueo venía de la mano de bajarle las alícuotas que tendrían que pagar aquellos que declaren fortunas que no tienen acá, sino que las tienen en el exterior. Así que en este sentido, lo que termina saliendo muy mutilado para los objetivos que el gobierno tenía. Ha sido una victoria a lo pirro. La escalada represiva que lindó con el ridículo al plantear que en realidad los detenidos estaban alentando un alzamiento contra las instituciones y actos de terrorismo que buscaban un golpe de Estado, se ha caído a pedazos. Básicamente la propia jueza terminó declarando la falta de mérito de la mayor parte de los detenidos, digamos, al mismo tiempo, la crisis política es que se sigue manifestando la existencia de la ausencia de una coalición política de gobierno que tenga algún nivel de estabilidad. El gobierno terminó sacando la ley mutilada sobre la base de desempatar con el voto de la representante de la dictadura a cargo hoy de la vicepresidencia, que es el caso de Victoria Villarroel, pero para nada ha mostrado capacidad de gobernar el país de manera adecuada para los intereses que pretende representar. Así que con problemas económicos no resueltos, y con una crisis política que tampoco se termina de resolver. El pacto del 25 de mayo, donde el gobierno pretendía consolidar el apoyo de un conjunto importante de gobernadores y en ese marco sostener una estrategia en esta dirección, claramente no se ha podido lograr, se ha pasado para el 9 de julio. Así que yo diría que es un gobierno con un proyecto realmente que hay que tratar de terminar con él, porque francamente es muy retardatario para todos los argentinos, pero al mismo tiempo es un gobierno que presenta a solo 6 meses un deterioro, un desgaste y una crisis de gabinete importante, que en todo caso lo que lo sigue sosteniendo, yo creo, más allá de aquellos que son beneficiarios directos de sus políticas de redistribución injusta de los ingresos en desmedro de los intereses populares y en favor de un puñado reducido de corporaciones locales y extranjeras, más allá de esto, lo único que sigue sosteniendo al gobierno nacional es que todavía en el campo de la oposición política no aparecen reagrupamientos que puedan mostrar un horizonte de futuro. En este sentido, me parece que esta es la tarea política de primer orden. Claramente hay un ciclo político en la Argentina que terminó, y es necesario plantear alguna perspectiva que sea capaz de hacerse cargo de los problemas que tuvimos cuando se intentó plantear una propuesta popular y no funcionó, y que dé cuenta, por lo tanto, del cuestionamiento a lo que hoy ocurre, pero planteando un horizonte diferente de transformación que Argentina necesita como el agua, ¿no? Muy claro, Claudio, lo que fuiste planteando. Mientras ibas exponiendo, me ibas contestando las preguntas que tenía en mente para hacer. Me parece que fue muy, muy interesante todos los puntos que fuiste abarcando. Planteabas bien la cuestión de los perdedores, ¿no? De quién son los perjudicados por este modelo y estas políticas se están llevando adelante, pero también me parece que hay otros sectores económicos concentrados que son grandes beneficiarios, ¿no? de cómo se fueron implementando estas medidas. Vos planteabas en el informe que se publicó hace unos pocos de cómo las ganancias se fueron concentrando en ciertos sectores, ciertas empresas que cotizan en bolsa, que tienen que transparentar esta información, y cómo fueron levantándola con pala, ¿no? También esos sectores, y para qué lado está jugando y por dónde van los beneficios de este modelo, ¿no? Sí, efectivamente, del mismo modo que uno puede ubicar que hay una caída de los ingresos que se ubica entre el 20 y el 40% respecto a los niveles de ingreso que la mayor parte de la población manejaba al final del gobierno anterior, hay una caída muy significativa.
Esto no quiere decir que todos pasan la misma situación. Acá hay un shock de redistribución de ingresos que va desde los trabajadores, los sectores más postergados, los pequeños y medianos empresarios, hacia una cúpula muy reducida de poder económico. Esto se da en el marco de lo que fue el proceso de devaluación y de regulación del sistema de precios en mercados concentrados, que en promedio, te diría, nosotros mostramos en un panel de aproximadamente 15 empresas, en promedio han incrementado respecto al mismo momento del año anterior, primer trimestre del 2024 respecto al primer trimestre del 2023, incrementaron sus ganancias netas en un 830%. Una locura, si lo comparamos con la inflación, está por arriba, lejos. Claramente. Con una inflación que está que en ese mismo periodo del 273%, los resultados netos, las ganancias netas, crecieron un 830% en promedio, con algunas cosas muy puntuales. Si uno toma, qué sé yo, en el sector de hidrocarburos, a Pan American Energy, que en todo caso, digamos, Pan American es la empresa que maneja el grupo Burgeroni junto a British Petroleum y a la empresa china CNOOC. Ellos han tenido un resultado neto que creció un 375% respecto al año anterior, pero tenés Tecpetrol del grupo Techin, que creció en el sector de hidrocarburos el 2.731%. En esa magnitud crecieron sus ganancias respecto al mismo trimestre del año anterior. Claro, ahí tenemos el apoyo económico, ¿no? Que tiene este modelo también. No es solamente este monigote, sino el poder económico también. Hay que correr a Milei un poco de la cuestión para tener en claro que lo que está sentado en el gabinete es, por un lado, una suerte de acuerdo entre el capital financiero internacional, expresado por Caputo en el Ministerio de Economía, por Bausili en el Banco Central, por Kirno en la Secretaría de Finanzas, y por otro lado, grupos empresarios, Techin, Eurnequian, Cargill y demás, que ocupan lugares centrales en el gabinete nacional. El caso de Techin, que acabo de mencionar las ganancias de la petrolera de Techin está controlando hoy YPF. Techin conduce la Secretaría de Energía. Techin tiene la cartera del Ministerio de Trabajo, para decir simplemente algunos. El grupo Eurnequian, que también ha tenido ganancias siderales en el sector hidrocarburífero, también tiene al jefe de gabinete, al ministro del Interior, etcétera, etcétera. Si uno toma el caso de alimentos y el caso de Arcor incrementó sus ganancias netas en un año 941%. Molinos Río de la Plata incrementó 1.119%. Mastelone, en un contexto donde a los pibes cada vez les cuesta más tomar la leche, tiene incrementos del 9.997% en un año. El Banco Santander tiene resultados positivos que crecieron 752%, el Banco Macro 2.715%. Ternium, que sería la otra empresa de Techin, tiene un incremento, la que produce los tubos, tiene un incremento del 330%. Aluar, aluminio, 2.935% de aumento. Central Puerto, Central Puerto, tiene un incremento de 21.217%. Generadores
los mayoristas generadores de energía. El caso de la central Ensenada, 3.220% de incremento, Molinos Agro 4.900, laboratorios 9.800%. Digo, las ganancias descomunales, en los incrementos de ganancias descomunales que han tenido estos grupos empresarios en el marco de la remarcación salvaje de precios impulsada por la devaluación y la desregulación operada en un contexto de concentración brutal de los mercados, es lo que, por otro lado, hunde las condiciones de vida de buena parte de la sociedad argentina. En el fondo, el profundo agravamiento de la desigualdad social es lo que está en la base del deterioro de las condiciones de vida y de la inducción de condiciones de reacción política que han estado presentes desde un comienzo. Hemos tenido la movilización del 24 de enero de las 3 centrales, la movilización de las mujeres el 8 de marzo, la movilización universitaria el 23 de abril, las movilizaciones del 1 de mayo, el paro del 9 de mayo, y la discusión de la ley base y la movilización de los otros días, en donde además el gobierno quiso montar una escalada represiva donde una vez más la sociedad argentina, frente a hechos de esa naturaleza, ha demostrado una capacidad de reacción importante que se ha expresado en el hecho de que primero liberaron a 16 personas, ahora liberaron 11, solo quedan 5, que hay que tratar de seguir insistiendo para que rápidamente, más allá de que continúen las investigaciones que lleva adelante la justicia, puedan hacerlo en libertad, cosa que es lo que corresponde. Sí, ¿no? me parece que pintás un pantallazo completo de esto de tremendo los números, poder tenerlos sobre la mesa y ver quiénes son los ganadores y por quiénes están atrás de esta situación. Y no queríamos desaprovechar esta charla que tenemos con vos, nosotros acá en Necochea, con Puerto Quequén, uno de los principales puertos de aguas profundas, ¿no?, de la Argentina, donde hay un puerto donde le pertenecía antes la infraestructura a la Junta Nacional de Granos, que se concesionó por 30 años esa infraestructura, se venció la concesión hace unos años, está ahí renovaciones periódicas, anuales, la provincia está ahí renegociando, la importancia del comercio internacional de granos para la entrada de dólares, con la experiencia de Vicentín también, me parece poder relacionarlo. ¿Qué sería tener, o es posible, o cómo ves la posibilidad de recuperar participación del Estado en el control, tener una empresa testigo, tener infraestructura propia si es necesario o no? ¿Cómo lo ves en esta situación del puerto de acá de Necochea, que todavía se están ahí renegociando esta concesión, pero lo que se está planteando desde la parte oficial del gobierno es volverla a darla en concesión a las mismas empresas que hoy lo manejan, o con la misma lógica que hoy está funcionando, ¿no?, de estas multinacionales que son las mismas, Escargill, Escofco, son estas grandes pulpos agroexportadoras que manejan el comercio y el Estado lo mira desde una ventana, cómo se llevan los recursos, se subdeclaran lo que se exporta. Y bueno, también con la experiencia de Vicentín queríamos ponerlo sobre la mesa y ver tu impresión sobre cómo podría funcionar en los puertos, ¿no?, que son del Estado también, ¿no? Claro, en realidad son concesiones que el Estado hizo, bueno, en gran medida ahí, lamentablemente, si hay alguna demostración de falta de orientación estratégica desde una perspectiva popular y nacional, claramente lo que se hizo en el marco de las concesiones que terminaron, de los puertos, que terminaron las concesiones que se hicieron en la etapa de Menem y que terminaron en algunos casos durante la etapa del gobierno de Alberto Fernández, y también la que está pendiente en el puerto de Quequén que vos acabas de mencionar. En muchos casos en lugar de recuperar el Estado el control sobre esos puertos, en muchos casos se permitió continuar con las concesiones vigentes, cuando en realidad si hay algún objetivo estratégico que tendríamos que tener en el comercio de granos, es generar las condiciones institucionales para terminar con el mecanismo de que el control sobre el comercio se da a declaración jurada de las empresas. La declaración jurada de las empresas se da sobre la base de la pérdida absoluta del papel del Estado
absoluto en el control sobre el comercio exterior del país. Esa pérdida absoluta tiene que ver con que los puertos públicos están concesionados porque se han multiplicado los puertos de carácter privado, porque no tenemos junta de granos, junta de carnes, no tenemos organismos reguladores, porque el transporte que llega a los puertos es transporte privado, tanto el transporte por tren como el transporte de camiones, y por el hecho también de que no tenemos flota, con lo cual todo sale con fletes, digamos, en general de bandera extranjera, y consecuentemente eso implica una pérdida monumental de divisas también para un país como Argentina, donde prácticamente el grueso de su comercio exterior se comercializa a través de mar. Y junto con eso, con el agravante que supone el hecho de que el núcleo central de la comercialización de granos es Rosario, digamos, y todo lo que es la costa del Paraná, con la multiplicación de puertos privados, y en donde además, como todo se transita por el canal de Punta Indio, en realidad Argentina tampoco sale directo al Atlántico, sino que pasa directa, para salir al Atlántico desde el Rosario hay que pasar por Montevideo, y esto habilita un proceso brutal de triangulación que llevan adelante las empresas transnacionales y los grupos locales que participan allí, como puede ser el caso de Aceitera General Dehesa, o como lo era también el caso del grupo Vicentín, que tienen sede tanto en los puertos de la provincia de Santa Fe como en el puerto de Montevideo. De hecho, el crédito a partir del cual se da la estafa que Vicentín perpetra sobre el Banco Nación era un crédito al interior del propio grupo empresario, es decir, era un crédito que recibía Vicentín Uruguay para comprarle a Vicentín Argentina. Ese proceso en donde una misma corporación habilita una comercialización entre empresas de la misma corporación, lo que permite es que la empresa declara en la Argentina menos carga que la que efectivamente sale, con lo cual, por lo tanto, la recaudación impositiva y el ingreso de divisas se reduce, y la carga verdadera se termina declarando en Uruguay, donde no pagan retenciones y los dólares directamente quedan en el exterior. De hecho, y se hizo una investigación para el caso de la carga argentina que llega a los puertos de China vinculadas a los productos derivados de la soja, y mientras desde Argentina, en los puertos argentinos, salían 5 millones de toneladas, a China llegaban 7. Claro. Es decir, había 2 millones de toneladas que no se habían declarado. Sí. Claudio, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que es muy interesante, nos quedaríamos mucho tiempo más charlando con vos. Estaría bueno seguirla en otra instancia. Pero bueno, me quedo con esto de la falta de planificación que existe en el comercio internacional de granos y la necesidad de un rol más activo del Estado, y que no hubo voluntad. Clave central para poder ordenar el manejo del dólar en la Argentina y poder ordenar el funcionamiento de la economía. Totalmente. Sin discutir eso y sin discutir el sistema financiero, es decir, sin tener control sobre la oferta de divisas y sin limitar la fuga de capitales, no hay manejo de la economía argentina. Te damos las gracias, Claudio, nuevamente. Claudio Lozano, economista, referente de Unidad Popular, estuvo acá con nosotros en No La Ven. Te damos las gracias nuevamente, y si hay otra chance de seguir charlando, bienvenido sea. Muchas gracias, Claudio. Cómo no, a disposición. Hasta luego. Hasta luego.